Son imágenes de impacto, casos reales, situaciones desesperadas, sufridas por gente normal que vivió para contarlo. Nuestro mundo es un lugar lleno de sorpresas, donde el peligro se presenta de forma inesperada. Estas historias, y todas las que vamos a ver, demuestran que la realidad siempre supera a la ficción. No hay nada más norteamericano que un día de campo familiar. El sol, la carne asada, el abuelo haciendo burbujas para los niños. Sí, ¿Qué podría salir mal? Sigue así. Baltimore, Maryland. Es una bella tarde en la bahía de Chesapeake. La familia McDonald piensa que lo único que les puede preocupar es que les caiga una llovizna. No que un avión de bombardeo de millones de dólares se estrelle e incendie en la casa del vecino. ¡Atrás! ¡Atrás, abuelo! ¡Atrás, atrás, atrás! Todo empezó en la función de acrobacia aérea en Chesapeake, con el vuelo de un bombardero. 12,000 personas asistían a la base aérea Martin. Otras tantas lo veían desde los patios de las casas de toda la bahía. Entonces, pasó lo inimaginable. ¡Atención, torre de control! ¡Miren eso! ¡No es posible! El jet más temible del ejército se hace pedazos en el aire. Cerca de ahí, el día de campo de la familia de Gloria y Dan Stump casi se convierte en el último. Y le dije, oye, Diane, ese avión está cayendo muy rápido, está muy cerca del suelo. Miré hacia arriba y vi un avión enorme, negro y plano bajando del cielo. Ella brincó y dijo, se va a estrellar. El piloto mayor Brian Knight tomó una decisión de vida o muerte. ¿Debía saltar del avión y salvarse? ¿O debía quedarse y dirigirlo hacia la bahía, lejos de los miles indefensos espectadores en tierra? Quédense donde están, todo está bien. Quédense donde están. De forma increíble, el piloto controló el jet, evitó a la multitud y aún pudo expulsarse a tiempo. ¡Que salte! ¡Que se expulse! Pero el avión cayó cerca de la bahía y se estrelló en el vecindario. ¡Atrás! ¡Atrás, abuelo! ¡Dios, va a explotar! Y de repente explotó. Pedazos de autos y de avión estaban volando por todas partes. Las personas gritaban y muchos corrían por el patio. Todo era un caos. Era horrible. En serio, era horrible. Los testigos no podían creer que el piloto hubiera salido vivo, lanzado en el último instante. Hay buenos paracaídas. Pude ver que se quedó en el avión hasta casi tocar tierra. Yo empecé a correr hacia la casa y en ese momento el piloto cayó frente a mí. Gloria y Dan fueron a ayudar al piloto heroico. Después, en conferencia de prensa, reflexiona sobre ese terrible momento. Después que llegué a tierra y Dan Stump vino a mí y dijo, creo que no había nadie en la casa, sentí un enorme alivio. Él repetía sin cesar, están bien todos. Traté de llevarlo al agua. Estaba muy preocupado por la gente que estaba en tierra. Sabía dónde estaba, sabía que estaba sobre zona habitada y eso, sí, me dio miedo de verdad. Gracias a Dios que no había nadie en la casa porque ya estarían muertos ahora. De no haber sido por la rápida decisión del mayor Knight, miles de vidas se habrían perdido. Fue la primera vez que vi algo así y no quisiera que volviera a suceder. Para los excursionistas, los Alpes italianos son el paraíso terrenal. Una cámara de video casera capta la belleza de un glaciar de miles de años que emerge del lago Miage. Un grupo de turistas se acerca al risco helado cuando de repente el hielo se empieza a romper. Cuando el glaciar empieza a derrumbarse, los turistas se quedan inmóviles. Parecen paralizados.
hasta que una ola colosal los arrastra con fuerza. Las aguas heladas golpean a los asustados espectadores con gran violencia, arrojando sus cuerpos contra las afiladas rocas. Golpeados y maltratados luchan por sobrevivir. Estos excursionistas han experimentado la dramática manifestación del asombroso poder de la naturaleza. Experiencia que jamás olvidarán. Los escapistas arriesgan su vida cada vez que realizan uno de sus actos. Ni el gran Houdini logró burlar a la muerte siempre. Una nueva y temeraria generación de escapistas intentan escapes tan peligrosos que pocos pueden sobrevivir a ellos. Solo quiero probar que soy el escapista número 1 del mundo. Mejor que yo no hay ninguno, no lo hay. En el 66 aniversario de la muerte de Houdini, el escapista Bill Shirk se prepara para ser enterrado vivo bajo 7 toneladas de lodo y concreto, esposado y encadenado dentro de un ataúd de plexiglas. Tuve el raro presentimiento en mi corazón de que esta vez no iba a poder sacar a Billy con vida. Al estar vaciando el concreto sobre el ataúd, algo salió mal. No me gustó nada de este escape desde el principio. El ataúd de plástico se rompió, dejando a Bill bajo toneladas de lodo y concreto. 2 años antes, en el aniversario de la muerte de Houdini, el escapista Joe Burris intentó hacer lo mismo, con un trágico final cuando el ataúd también se rompió, sofocándolo frente a una multitud de espectadores. Ahora Bill Shirk está atrapado, sin aire. Cada instante lo acerca al final de su vida. El peso del lodo y del concreto es demasiado para que lo soporte el ataúd de plexiglas. Y de repente que empieza a tronar y tronar y tronar y tronar y ¡pum! El ataúd se destrozó y Bill quedó atrapado abajo. Trató de escapar. Yo me di cuenta de que algo iba mal cuando se cortó la comunicación entre Bill y yo. Ahogándose bajo todo ese peso, no había salida. No pude. Quería, pero no pude escapar. El tiempo apremiaba. Trajeron maquinaria para desenterrar a Bill de su tumba de cemento. Pensé que iba a desenterrar un cadáver. Temiendo lo peor, el coordinador de los escapes de Bill salta a la fosa y cava con desesperación buscando una señal de vida. ¡Ahí! ¡Allí abajo! ¡Se mueve! La mano de Bill emerge, pero se ve muy débil. Se teme que esté muriendo. Gente del equipo jala a Bill de su tumba y lucha por revivirlo. Realmente estuve enterrado desde el desplome por más de 22 minutos y todo el mundo pensó que había muerto. Milagrosamente, Bill sobrevivió a su agonizante aventura. El solo hecho de soportar de repente 6 toneladas de lodo y cemento sobre ti al romperse el ataúd... Es asombroso que haya sobrevivido a eso. Si Houdini estuvo viendo desde arriba, debió haber dicho, ese es el escapista más grande de la historia del escapismo. Arriesgué mi vida en esto y creo que va a pasar mucho para que vuelva a hacerlo. Porque la próxima puede ser que Bill no tenga tanta suerte. Butte, Montana. Un suicida llenó su auto de explosivos. Turbado por su fracaso matrimonial, amenaza con volar el barrio y a todos los que estén ahí. Cuando el oficial Bob Lee y el sheriff Bob Butorovic llegan al lugar, descubren algo sorprendente. Conocen a ese hombre. Es su vecino Terry Rosland. Conozco a Terry desde que tenía como 15 años. Tratábamos de persuadirlo para que renunciara a la idea de quitarse la vida. Los dos hombres deben tomar una difícil decisión. Si llaman a la brigada de bombas, Terry podría espantarse. Decidieron ignorar su propia seguridad y manejar solos la situación. Creo que nos sentimos muy seguros de que nada iba a pasar. Pero los oficiales se sorprendieron por lo que vieron dentro del auto. Su pulgar rozaba un botón interruptor que había conectado con un cable a más de 100 litros de gasolina en el asiento de atrás. Sin equipo protector, los oficiales corren mucho peligro. Y cuando esperaban que una amigable conversación acabara con la pesadilla, ¡Ahí está! ¡Ayúdenlo! ¡A un lado! de alguna manera el sheriff logró alejarse de allí. Estaba envuelto en llamas.
Cuando sentí el impacto en el pecho, fue un impacto horrible. Creí que moriría. Fue aún más increíble que el conductor, Terry Rosland, no solo sobrevivió, sino que sale tambaleante a la calle en llamas. Ahí está, grábalo, Matt. Yo estaba horrorizado y me alejé del lugar. Si lo vemos de nuevo, veremos que Rosland sobrevivió a la tremenda explosión. Ahí está, grábalo, Matt. Los oficiales aprendieron al hombre trastornado. Y entonces... ¡Aléjese de aquí, el lugar es sacudido por otra poderosa explosión. Quiten esa patrulla de ahí. Mejor vámonos, Chet. La fuerza de la explosión logró levantarme del piso y empujarme a la parte posterior del vehículo de Terry. Y sentí un dolor atroz en mi brazo. Pensé que era el fin. De manera increíble, los tres hombres sobrevivieron a las terribles explosiones. Bob toma su supervivencia como cuestión de fe. Siempre he estado convencido de que cuando es tu tiempo, es tu tiempo. Y no era mi tiempo. Sao Paulo, Brasil. Esta sala de conciertos acaba de ser remodelada a un costo de $85 millones. La función de esta noche es para celebrar la gran reinauguración. Pero cuando el público se pone de pie para cantar su himno nacional, los 200 miembros del coro caen estrepitosamente. Las nuevas gradas se desploman ante el asombro del público y de la orquesta. 43 personas sufrieron heridas leves. Todos sobrevivieron. Cuando un policía se faja su pistola, nunca sabe qué va a pasar. Algunas veces puede ser alcanzado por alguna bala. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! Jackson, Mississippi. La policía rodea la casa de un sospechoso de traficar con drogas. El agente especial Dan Norton conduce la redada matutina. ¡Policía! Que espera sea de rutina. De repente, el arresto se vuelve violento. Empiezan a disparar desde atrás de la casa. Una mujer policía está cuidando la puerta. Mientras Dan da vuelta a la esquina, su compañero Jim Marlett contesta el fuego, hiriendo al sospechoso. ¿Estás herida? ¡No! ¡Ese desgraciado le disparó! ¡Creo que lo tengo! ¡Cuídalo! ¡Cuídalo, Danny! La mujer policía esquiva las balas atrás de un montón de madera. Entonces, el sospechoso herido le dispara a Dan a quemarropa. ¡Policía! ¡Con un demonio! ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! Está bien, ya voy. ¡Vince! ¿Quieres que pida la ambulancia? ¡Vince, toma el radio y pide una ambulancia! Pero este policía no tiene miedo. Está furioso. Estaba molesto de que tuviera la audacia de disparar a la policía. ¡Policía! Lo primero que hice fue tocarme el pecho por el dolor. Sabía que tenía un chaleco, pero no sabía si la bala lo había penetrado o no porque tenía mucha sangre en la camisa. ¡Bunny! ¡Bunny! A pesar del dolor, ni siquiera una bala pudo detener a este valiente policía. Sabía que me habían dado, pero también que tenía que hacerme cargo de la situación. ¡Oye, Vince, ¿me escuchas? Oye, es la policía, debe salir.
El sospechoso no responde. Pero los oficiales necesitan ver qué está pasando adentro. ¡Es la policía! ¡Desliza el arma por el piso! No es algo muy inteligente que digamos sacar la cabeza por la esquina cuando alguien tiene un arma al otro lado. ¿Alguien tiene un espejo? ¡No, no tengo! Dan tiene un plan. Toma un palo y rompe un espejo del auto del sospechoso. Regresa corriendo a la casa con el espejo en la mano. ¡Solo te queda rendirte! Mete parte del espejo. Pero aún así no ve al sospechoso. Dan debe pensar rápido en otra cosa. Cuando algo anda mal como esto, se debe tener mucho cuidado o habrá más gente herida. Dan corre a su auto y saca botes de gas lacrimógeno y una escopeta. Regresa a la puerta de entrada listo para sacar al sospechoso de su casa. ¡Es la policía! ¡Deje la pistola en el piso! De repente se escucha otra voz. La policía no se da cuenta que la esposa del sospechoso está en la casa. ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Dígale que se tire al piso! ¡Que se tire al piso! ¡Y que ponga el arma donde podamos verla! ¡Dígale que se arrastre! ¡Que se arrastre! ¡Que se tire al piso! ¡Juan está herido! ¡Póngalo en el piso! ¡Está en el piso! ¡Manos detrás de la cabeza! A pesar de que Dan fue herido, entra. De inmediato no hay señal del sospechoso, pero hay mucha evidencia del tiroteo. Después encuentran al hombre inconsciente y luchando por vivir. Su esposa está a su lado. Tenía otra arma junto a él. Era un rifle. Había estado tratando de cargar el rifle y creo que se desmayó por la sangre que perdió. Los paramédicos llevaron al sospechoso al hospital más cercano y sobrevivió. Por suerte, la bala que le dio a Dan en el pecho apenas rompió la orilla del chaleco protector. Si no me hubiera puesto el chaleco esa mañana, por lo cerca que fue el disparo, posiblemente me hubiera matado. ¡Una ambulancia, por favor! El agente Dan Norton sabe que tiene suerte de estar vivo. Alguien estaba cuidándome, eso es lo que pienso. ¡Cuidado, Dani! Los globos de aire caliente flotan en el paisaje, adornando el cielo con brillantes colores. Desafían la gravedad para confundirse con las nubes. Albuquerque, Nuevo México. Aeronautas de todo el mundo se elevan sobre el maravilloso desierto. Es como un arco iris, todos los diferentes colores y las formas de todos los globos. En la fiesta internacional de globos de Albuquerque, los pilotos empiezan a descender en la zona de aterrizaje. Desde su cuarto de hotel observa ensimismado el turista Arthur Minazzoli. Yo tomé la cámara y salí corriendo y fotografié a todos los globos. De repente un giro del viento saca de curso a los globos. Algunos pilotos se ven obligados a aterrizar en lugares peligrosos. Otros son arrojados a los edificios cercanos. Uno se dirige al desastre. Así que corrí al balcón y mientras lo fotografiaba, parecía que aterrizaría en un pequeño campo de béisbol. El viento impulsaba el globo en dirección a unos cables de alta tensión. En el visor pude ver que había un obstáculo ahí, en el pequeño campo. El piloto lucha por controlar el globo, pero choca con los cables, provocando algunas chispas. Cuando chocaron por primera vez, hubo un gran relámpago. La canasta cuelga peligrosamente. Los cables cargados de mortales voltios de electricidad siguen tronando y meciéndose. Los tanques del globo llenos de gas pueden explotar en cualquier momento. Fue una de esas cosas que te ponen a temblar. Sabes que algo va a pasar. Camiones de rescate corren al lugar, pero nadie puede parar lo inevitable. Hay que llamar a una ambulancia. Ya fueron los de rescate. ¡No puede ser! ¡Dios mío! Los tanques explotaron separando la canasta del globo y enviando a los asustados pasajeros al suelo. Fue espantoso y no podía hacer nada. Arthur está convencido de que estaba viendo a dos hombres ir a la muerte. Créame, cuando vi la separación y la canasta caer, pensé, ahí van, y si van vivos, van a morir. Pero cuando se asienta el polvo,
hay una señal de vida. Cuando la canasta llegó a tierra, uno de los hombres salió rodando. El piloto y su pasajero Stuart Spicer sobrevivieron. A pesar de un golpe en la cabeza y huesos rotos, Stuart se arrastra en la tierra. El golpe me quitó la respiración. Me arrastraba por la tierra, solo me acuerdo que buscaba aire. Al fin llegaron las unidades de rescate y Stuart se sintió afortunado de estar vivo. Me considero muy afortunado por haber salido con vida de este accidente. A veces se me salen las lágrimas pensando en ello. Es muy dramático y espantoso observar algo como eso. Sao Paulo, Brasil. Un loco asalta bancos, tiene de rehén a una cajera y amenaza con cortarle el cuello. Sentir el cuchillo en mi cuello fue horrible, sentía horrible. Durante 4 horas, la policía trató de negociar sin éxito. Estaba muy nervioso y frustrado. Era capaz de cualquier cosa. Rosalina Mendoza sabía que el filo de la navaja estaba a unos centímetros de su yugular. Sentía que en cualquier momento me acuchillaría, tenía miedo. Finalmente, el teniente Paulo Enrique ve una oportunidad y se lanza sobre él. Eso lo desconcertó. No esperaba que nadie pudiera atacarlo. Rosalina escapa mientras los oficiales aprenden al asaltante. Solo corrí, solo pensaba, estoy libre, estoy bien. En cuanto al teniente Enrique, es un policía modesto que siente que solo cumplía con su deber. Me siento reconfortado, muy feliz como policía por haber tenido la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba. Beartooth, Montana. Los hermanos Bob y Ron Michelson montan sus caballos favoritos, Bull y Waiko. Van a acampar en la montaña como cada año con sus amigos. Íbamos a pasar 1 semana y media o 2 de vacaciones. Estábamos sentados, estábamos jugando cartas y haciendo hamburguesas en el asador. Su tranquilidad se acaba cuando aparece un hombre en el campamento gritando que un gran incendio forestal viene en esa dirección. Pero ya es tarde para escapar. 11 kilómetros de enormes llamas están bloqueando la única salida. ¡Santo Dios! Esa es la única salida de aquí. El corazón nos late con fuerza. ¡Miren eso! ¡Miren allá! Eso es lo que viene hacia nosotros. No podemos hacer nada. Algún descuido en algún campamento cercano convirtió al bosque en un infierno. No había nada que hacer más que rezar. Ron graba lo que teme que serán los últimos momentos de su vida. Está creciendo. No he visto nada igual en toda mi vida. Es increíble. No tenemos a dónde ir. No había visto algo así jamás. Solo se veía una pared de llamas anaranjadas. Desde lo alto de la montaña hasta la falda era una pared de fuego. Es terrible estar ahí sabiendo que no puede salir. Solo quedaba esperar que la naturaleza nos perdonara. Hay que poner los vehículos y todo en círculo. Y pondremos los caballos en el centro. Esto es gas, ¿verdad? Sí. Si esto se pone peor, nos vamos al remolque de los caballos. Pensamos en meternos al remolque de los caballos cuando llegaran las llamas. Pero casi se convierte en un error fatal. Estaban 4 o 5 en el remolque. No sabíamos quiénes eran. Sabíamos que eran amigos y que gritaban y querían salir porque se quemaban. Ya no tenían su único refugio y se les acababa el oxígeno. Con el fuego ya muy cerca, pensaron que si no se podían salvar a sí mismos, debían tratar de salvar a sus caballos y los soltaron. ¿Listo para irte? Trae tu abrigo. Vamos al arroyo. Sí, vámonos. Voy a soltar a los caballos antes de irnos. Ellos serán los primeros en salir. Decidimos soltar a los caballos sin saber si los volveríamos a encontrar, sin saber si nos volveríamos a ver. No tienen oportunidad. No, soltaré a los caballos y que cada uno se salve. Tenemos que llegar al agua, al arroyo, ahora. Pero cuando parecía que ya nada podía estar peor... ¡Oigan! ¡Esos parecen disparos! El fuego incendió una caja de municiones que estaba en un remolque. Dios, ¿escuchan esas balas? Parece que es una ametralladora. Son las balas y botellas de propano. No hay dónde pararse. Cada que se oía un disparo, yo me agachaba. Al fin comprendí que no íbamos a sobrevivir al fuego. El humo no me deja abrir los ojos. ¡Aquí vienen llegando! ¡Aquí!
A pesar del peligro, Ron no pudo dejar de grabar las llamas que están a punto de consumirlo a él y a su hermano. Deja eso y reza, hermano. Cuando filmaba esto, antes que el fuego llegara, Bob me gritó, hermano, deja la cámara. Y el fuego nos alcanzó. Ron y Bob sabían que su última esperanza era refugiarse en el arroyo. Toma las mantas, podemos mojarlas y acostarnos en el arroyo. Mantas o lo que sea, lo que puedas agarrar. Muy bien, aquí voy. Tengo que apagar esto ya. Tenemos que irnos. Por fortuna, los hombres indefensos se salvan cuando el fuego se consume solo. ¡Terry! ¡Estamos vivos, hermano! ¡Estamos vivos! ¡Nos salvamos del fuego! Muchos animales asustados, pero estamos todos juntos. Estamos aquí. El humo desapareció y entonces pudimos ver lo que en realidad pasó. Los vehículos aún ardían, las municiones aún explotaban y era un cementerio. ¿Estarían en ese cementerio sus caballos Bull y Waco? Los hermanos temían lo peor. Escuché un ruido por la ventana de la camioneta y entonces vi venir a nuestros 2 caballos caminando. Como dije, sí había algo bueno en el panorama para eso. Nos sentimos afortunados y contentos. La primera vez que vi el video después del fuego, yo estaba sentado en el sillón viéndolo con la familia y ahí me di cuenta de la suerte que tuvimos al salir vivos e ilesos. Esto parece irreal. Tenemos que ir al agua, llegar al arroyo. Creí que moriríamos. También mi hermano. Me sorprende que nos hayamos salvado. Reza, hermano. Y cada vez que saltan los paracaidistas arriesgan su vida. Es como una liberación, es un escape, aun si es solo 1 minuto cada vez. Y cada vez que aterrizan superan los riesgos. Pero estos paracaidistas están a punto de correr un grave riesgo antes de despegar. Lago Elsinore, California. 30 paracaidistas veteranos se preparan para un salto espectacular. Hola, mamá. Un saludo desde aquí. Es el atardecer. El equipo está ansioso por estar en las alturas. Quieren hacer historia rompiendo el récord del salto nocturno más largo del mundo. Hemos estado cerca 1 o 2 veces antes, pero no lo logramos. Esta vez estábamos emocionados y lo lograríamos esta vez. Los entusiasmados paracaidistas no saben el terrible desastre que les espera. Cargados con su equipo se abren paso por la estrecha entrada del DC-3. El veterano piloto Skip Evans enciende los motores. Fui escogido para los vuelos nocturnos. A mí me gusta hacer trabajo extra. Con los saltadores en su lugar y el avión cargado de combustible, avanza hacia el final de la pista. Avanzamos sin contratiempos, todo el mundo contento, todo el mundo pensando en lo que hacían. Todos los sistemas activados, los motores a toda su capacidad. Skip libera el freno. Luego, segundos después, hay un sonido espantoso. Y de repente recuerdo un estallido. Sonó como si fuera una bomba. Vean otra vez por la puerta cómo una violenta explosión sacude el avión. No es una bomba. Es la hélice izquierda que al romperse despedaza el motor. Había fuego, había llamas, había humo. 32 personas están atrapadas adentro del fuselaje encendido y solo hay una salida. Yo sentí que no podríamos salir del avión, que o iba a explotar antes de poder salir, o nos íbamos a quemar o a asfixiar con el humo. El terror se apodera de los pasajeros y tripulantes al darse cuenta que tienen segundos para salir. Había gritos de pánico que venían de la parte de atrás del avión. No podía ver lo que pasaba por el humo, todo estaba gris. El paracaidista Chet Bennett entra en acción. Yo reaccioné, hice lo que era natural hacer. Abriéndose paso entre los paracaidistas, Chet encuentra la escotilla trasera y empieza a jalarlos para que salgan. Nadie hubiera podido hacerlo mejor. Extraordinariamente, los 30 saltadores escaparon del fuego. Pero en la cabina, la tripulación sigue atrapada. No creí que pudiéramos salir de la cabina. Asfixiándose por el humo, Skip y su copiloto Mike arañan desesperados la escotilla del techo para salir. Creí que de un momento a otro explotaría. Mike teme que lo único posible es saltar a las llamas de abajo.
Volteó a verme como dudando, como si fuera a brincar de la nariz, como si no hubiera alternativa, y dije, sígueme. Skip guía a Mike a través de la nube de humo y fuego hacia la cola del avión. Luego me alejé del avión. Pensé que iba a explotar muy pronto. Instantes después de que saltaran, se incendiaron los tanques de combustible. El DC-3 estaba envuelto en llamas. Por fortuna, todos están con vida. Pero si el avión hubiera despegado, esto podría haber tenido un final distinto. Si la hélice se hubiera roto unos segundos después, nadie hubiera vivido, estoy seguro. Su sueño de implantar aquel récord se lo llevaron las llamas. Pero gracias a los esfuerzos del heroico Chet Bennett, viven para saltar de nuevo. Dos niñas asustadas cayeron al río helado y la corriente las está arrastrando río abajo. El agua es tan fría que solo tienen unos minutos de vida. Alberta, Canadá. 3 amigos caminan por la ribera del helado río Saskatchewan cuando ven a Fiona Clark y a Erin Daniels jadeando desesperadas. ¡Tenemos que ir por ella! Sin perder tiempo, Mike Rennick y sus amigos corren desesperados a la orilla del agua. ¡Resiste, Linda! Sabía que estaban en gran riesgo y que entre más tiempo estuvieran en el agua, más peligro corrían. ¡Resiste! ¡Ya vamos! La corriente había arrastrado a Fiona 40 metros río abajo. Gritaba que la ayudaran, pero Erin está más cerca y Mike decide ir por ella primero. Sin importarle el riesgo que corría y con el hielo crujiendo a su alrededor, Mike sujeta el brazo de Erin. ¡Sujétate del hielo! En ese momento estaba muy cansada. Y trataba de sujetarme al hielo que había ahí, y mis dedos se resbalaban y recuerdo que pensé que no saldría de ahí. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, Mike saca a Erin del agua helada y la empuja fuera del delgado hielo. ¡Arrástrate! ¡Arrástrate! No puedo moverme. ¡Tienes que hacerlo! Está bien. No hay tiempo. Hay que sacar a tu amiga de ahí. ¡Vamos! Erin está a salvo. Pero no hay tiempo para festejar. Ahora deben correr río abajo donde Fiona lucha desesperada por salvar su vida. ¡Por favor, vengan por mí! ¡Resiste, Linda! Mi mayor temor cuando me agarraba del hielo y se rompía y la corriente me jalaba era ser arrastrada bajo el hielo. ¡No puedo aguantar! ¡Sáquenme del hielo! La furiosa corriente cobra a sus víctimas. Fiona está en peligro. ¡Por favor, vengan por mí! Mike se arrastra con cuidado. Hay mucho peso ahí, retírense los dos. Se podía oír el hielo tronando, hacía fuertes ruidos. Estaba muy asustada porque decía, ¡ay, Dios mío, el hielo está muy delgado y no vas a poder salvarme! Los hombres se unieron formando una cadena humana. Muy bien, jala. ¡No puedo! ¡Sí puedes, hazlo! ¡Sí! ¡No digas que no puedes, hazlo! ¡Sí! ¡Dame un pie! ¡Sí! ¡Dame el otro pie! Mike sujeta el pie de Fiona, pero pronto lo pierde. Ahora Fiona tiene que impulsarse a sí misma. Mike está decidido a no dejarla claudicar. Muy bien, trata de patalear. ¡Patalea, por el amor de Dios! Aunque ya no siente sus piernas, Fiona patea y sale. Nunca me di por vencida porque quería ver a mi mamá y a mi papá y quería ver a mi perro y decidí no morir bajo ese hielo. Estás bien. Estás bien. Buen trabajo, Mike. Hiciste un buen trabajo. Mike no se considera un héroe, porque cuando salvaba a estas chicas, pensaba en sus hijas. Si algo le pasara a mis hijas y yo no estuviera con ellas, solo espero que alguien quiera hacer lo que hicimos. En los parques de diversiones, los gritos de los concurrentes son reales, pero una vieja rueda de la fortuna no puede espantar a nadie, ¿o sí? Myrtle Beach, Carolina del Sur. Scarlett Blake y su hermanita Adrienne están en la rueda de la fortuna llamada la Gran Ellie. Las chicas están divirtiéndose mucho, pero entonces... Oí un horrible y fuerte ruido. Scarlett se cae de su asiento y cuando va cayendo sus piernas se atoran en unos cables. Su madre Penny está viendo con horror. Casi me da un infarto porque sabía que mis hijas estaban ahí. Había una persona colgando tratando de salvarse y reconocí la ropa de mi hija.
Penny está angustiada viendo a su hija colgando a 15 metros de altura. Su vida pende de un hilo. Tenía miedo de hablarle y que al buscarme se saltara del cable. Sin importarles el peligro, empleados del parque treparon por la rueda de la fortuna, sabiendo que en cualquier momento Scarlett podía caer a una muerte segura. Ella gritaba que sus piernas empezaban a entumirse. Yo decía, por favor, no deje que se caiga. Y solo miraba desesperada. Pero cuando está a punto de soltarse, los trabajadores la alcanzan y la detienen. Esperaron a que llegara más ayuda. Con toda diligencia, los bomberos pusieron a salvo a la joven. La llevaron rápidamente en una ambulancia con cortadas, golpes y un brazo roto, pero gracias a esos hombres, está viva. Aún ahora Scarlett no puede creer lo que vivió. Es como cuando se sueña que uno se cae y así se siente de verdad. Y tú sabes que vas a despertar muy pronto, pero no dormía. Si lo ve de nuevo, se dará cuenta de lo afortunada que es Scarlett. Si hubiera caído de cualquier otra forma, los resultados hubieran sido desastrosos. Creo que es un milagro que esté aquí. Con frecuencia, vendedoras de una vinatería son víctimas de asaltantes a mano armada. Tulsa, Oklahoma. ¿De vidrio o de plástico? Gene Casey y Davey Allison tienen un turno de noche en la vinatería Springdale. Hablábamos de qué es lo que haríamos si pasara algo como que una persona entrara a robar a la tienda. Les daríamos el dinero, eso no importaría. 30 minutos después de la conversación, su acuerdo se puso a prueba. Danny Carter, ex convicto por robo a mano armada, entra en la tienda. Tenía aspecto de gente común y corriente, no daba miedo ni nada de eso. Con la calculada soltura de un veterano delincuente, Carter mete la mano en su bolsillo y pide que Debbie le dé el dinero. Ella dijo, ¿qué tiene ahí? Una pistola, le contestó él. Sabía que era serio. Pero cuando Carter voltea para vigilar a Gene, accidentalmente descubre que no tiene una pistola. Es solo un peine. Al ver que está desarmado, Gene y Debbie deciden manejar el asunto ellas solas. Creo que ya sabíamos lo que estábamos pensando. Esta vez no le permitiríamos que se llevara el dinero. Ella lo vio y con los ojos hizo así y dijo, golpéalo, Ginny. Y yo sabía que debía hacerlo y que tenía que hacerlo bien. Gene sale de atrás y le da un botellazo en la cabeza al ladrón. Desconcertado, Carter gira hacia atrás solo para encontrar otro fuerte golpe. La botella se rompe en su frente, dejándolo mareado y tambaleante. Desorientado, saca su peine, pero no puede con dos mujeres furiosas haciéndose justicia por su propia mano. Golpeado, sangrando y humillado, Carter se retira y Gene y Debbie lo siguen. Huye en un auto que lo espera. Pero gracias a este video de seguridad, el hombre cabeza dura está ahora tras las rejas. Oslo, Noruega. Hay cámaras grabando una pista y un campo que se convierten en escenario de un extraño accidente. El lanzador de jabalina finalista Joa Laukkanen necesita solo otro fuerte lanzamiento para ganar el campeonato. Está en buena forma y da lo mejor de sí. El juez, Akon Lund, está listo para calificar el tiro. Pero el sol cegador de la tarde hace imposible que vea que la jabalina vuela más allá de lo que espera. El juez pronto saca el arpón, pero el dolor es insoportable. Es sorprendente que solo tenga una herida superficial. De haber estado unos centímetros hacia la izquierda, la jabalina se hubiera clavado en su pecho, provocándole la muerte instantánea.